Hablaba ayer con unos colegas alemanes y me decían que están en Alemania, no que son corresponsales aquí, sino que están en Alemania. Y me decían, no podemos creer lo que está pasando en la República Argentina. Que es así, lo que está pasando con el presidente de la República, sus idas y vueltas, la tensión que genera las cosas que dice el presidente. Es así. Y me parece que esto marca el momento de lo que hoy vive la Argentina, y es un momento augural porque proyecta el futuro, que no es bueno si la Argentina no cambia y el presidente de la República no cambia. No sabemos qué le pasa al presidente de la República. Es más, no lo saben sus íntimos, no lo sabe su entorno. No entiende qué está pasando por su mente, qué proceso psíquico lo está afectando, que está complicando notablemente la gestión. En su entorno hay preocupación, en el entorno albertista, en el entorno kirchnerista hay furia. Cristina está muy enojada con el presidente de la República, pero les doy este dato, el presidente también está enojado con Cristina. Y esto es lo que está marcando la realidad del frente contra todos, en donde hay desconcierto, bronca y preocupación por una elección que viene complicada. Es importante analizar lo que ha pasado esta semana con el presidente en lo que hemos titulado este viaje de la mentira al ridículo. La mentira tiene que ver fundamentalmente con el Olivos Gate. El cumpleaños de Fabiola ha sido un torpedo que ha afectado la línea de flotación de la figura del presidente de la República. Y ese es un elemento muy delicado. El presidente lo sabe su entorno. Por eso lo que están buscando es ver cómo pueden desplazarlo, cómo pueden sacarlo de la atención pública. Y cada cosa que hace, el presidente la embarra más, la complica más, porque el tema no se arregla con una disculpa, que además es una disculpa ficticia. El presidente pidió disculpas porque apareció el video. Si no hubiese aparecido el video, no habría habido disculpas. Es muy útil y necesario leer el escrito que el presidente de la República le presentó al fiscal Ramiro González buscando su exculpación del delito que cometió en la fiesta. Él habla allí de que, bueno, como nadie se contagió, no cometió delito. Primer elemento que quiero marcar. El artículo 205 del Código Penal, que es el que estaba invocado en el decreto de necesidad y urgencia de julio del 2020, perdón este detalle técnico, pero es importante para que entendamos la falacia del argumento del presidente de la República, decía, ese artículo fue tomado por el gobierno para decir, bueno, quien viole este artículo, la cuarentena, implica que quien no respete las normas habrá violado este artículo y va a tener un proceso penal. El artículo 205 dice que será penado con cárcel de meses a 2 años aquel que con sus conductas impidiera la observación, la puesta en marcha, el respeto de las normas tendientes a evitar la propagación de una pandemia. El presidente, en su presentación, dice, primer punto, como no hubo delito, como no hubo contagio, no hubo delito, y por lo tanto estoy culpado. El artículo 205 no dice eso. Llama la atención que un profesor de Derecho como el doctor Fernández ignore eso. Ustedes saben que el tema de la palabra en el derecho tiene un valor fundamental. El artículo 205 no es que dice será penado con 6 meses a 2 años de prisión quien no hubiera observado las medidas tendientes a impedir la distribución o la difusión de una pandemia y hubiera generado contagios. No dice nada. Es decir, la violación se produce independientemente de la existencia o no de contagios. El presidente violó una norma.
que además era invocada en el decreto que él firmó. Cometió un delito. Lo explican muy bien los abogados. Esto es como quien tiene un arma en forma ilegal. Si lo sorprenden, lo penan. Independientemente si utilizó el arma para cometer un robo, para asesinar a alguien, o no lo utilizó nunca. La tenencia ilegal de armas es un delito, independientemente de se use o no el arma. Acá pasa lo mismo. La inobservancia de las normas del decreto de necesidad y urgencia es un delito, independientemente si hubo contagiados o no. Alberto Fernández lo cometió. El segundo punto que utiliza el presidente de la República en su falacia, en un escrito que la información dice que redactó él mismo, es que las personas que estaban allí, que él mismo estaba exceptuado de cumplir el ASPO, que recuerden era el aislamiento social obligatorio, social preventivo obligatorio. El ASPO, nosotros también estábamos exceptuados del ASPO. Los periodistas, los que trabajamos aquí en Cámara, ¿para qué estábamos exceptuados? Para venir a trabajar, no para hacer una fiesta. Es decir, nosotros estábamos considerados, como el presidente de la República, personal esencial para cumplir con nuestras labores, no para hacer una fiesta. Si yo hubiera hecho una fiesta en mi casa, hubiera violado la norma y me estarían aplicando el Código Penal como corresponde. Esta es otra falacia del presidente. El ASPO, el personal esencial, era para cumplir con tareas esenciales. El presidente es personal esencial, para cumplir con sus tareas, no para festejar cumpleaños. Así que ustedes ven dos elementos que demuelen absolutamente en los fundamentos del presidente. Pero además hay un tercero que quiero marcar. Hay muchos, ¿no?, para ir demoliendo los argumentos del presidente. Con dos es suficiente. Pero hay un tercero porque dice, bueno, he cometido un acto que merece un reproche moral, pero no he violado el Código Penal. Ya hemos demostrado que violó el Código Penal. Ahora, fíjense, el presidente pone a la falta moral como un hecho secundario. Tremendo. Precisamente, el capital más importante de un líder es su capital moral. Si el presidente viola una ley, va preso. Si el presidente es un inmoral, carece de liderazgo. ¿Cómo gobierna un presidente sin liderazgo? Puede ser legal, puede tener legitimidad. Puede que por esas cosas de la Argentina, ¿vio? Como se dice en el poder, zafe. Pero de la inmoralidad no. Es decir, hay un presidente que se asume como un inmoral y poco le importa. Tremendo, ¿no? Es impactante ver cómo el presidente, en esta poca apreciación de las cosas que dice, va demoliendo el prestigio de su figura, que ya no lo tiene. Y por lo tanto va complicando el ejercicio de su autoridad. Pero hubo más esta semana que demuestran esta situación realmente dramática de un presidente transformándose en una caricatura. Habló del hecho de violencia política absolutamente repudiable y que debe ser investigado hasta el final y rápidamente, que puso y todavía pone en riesgo la vida del diputado provincial Arias. Era un acto en un pueblo en el sudeste de Corrientes para las elecciones de mañana. El presidente dijo, bueno, el diputado, que está haciendo campaña, le contestó el hijo, diciendo, doctor Fernández, muestre más respeto por mi papá, que no participa, está acompañando una campaña, pero no es candidato a nada. Alberto Fernández dijo del candidato, mi papá no es candidato a nada. Tenga más respeto y entérese de lo que está pasando en su espacio. ¿Cómo el presidente de la República hace esto? ¿Cómo actúa de esta manera tan irresponsable? Que le quita, además,
ya liderazgo no afuera, sino adentro de su espacio. Y lo transforma en una caricatura patética. Por supuesto, el presidente levantó el tuit y borró, ¿no?, el comentario rápidamente cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Y a esto agregó la defensa insólita que hizo de la profesora que en La Matanza maltrató a un alumno. No solamente que lo intentó adoctrinar, sino que lo maltrató de una manera que es inaceptable. El silencio de los gremios es escandaloso, ¿no? Escuché a algún dirigente gremial que las cosas que decía son una vergüenza. Y por eso la docencia está como la docencia. Son corresponsables muchos dirigentes gremiales, no todos, pero muchos son corresponsables de lo que está pasando con la docencia en la Argentina. Eso también nos deja sin futuro. El presidente, además, equivoca lo que pasó allí con un debate de una profesora que primero, además, desacredita a la educación pública. Dice, si tu papá tuviera 10 lucas, este es el lenguaje de la profesora, no te mandaría acá para que recibas esta porquería. Lo dijo una profesora que además fue integrante de los bloques políticos del Frente de Todos. No lo dijo nadie que pueda estar en contra del, que pueda ser tildado de tener vinculación con ideas contrarias a la educación pública que debemos defender hasta el último segundo. Pero esta es una profesora que supuestamente defiende la educación pública. Diciendo, no, acá no vendría, porque cuando dice, si tu papá tuviera 10 lucas para venir, te mandaría a una escuela privada, ¿qué está diciendo? No, este es un lugar donde no hay futuro para, no es un lugar para elegir. ¿No? Y te dan esta porquería. Tremendo, tremendo. Eso lo hubiera dicho Macri o alguna mamita lo que le estuvieran diciendo. La profesora, además, dice Alberto Fernández, no, porque hay que trabajar con los chicos para sacarle de la cabeza esta idea. Le digo al doctor Fernández, profesor Fernández, ¿usted también cuando da clases busca convencer a sus alumnos que piensan distinto que usted de esta manera? Estamos en problema. Me costaría creer que usted, presidente, profesor Fernández, utiliza este método para debatir en su aula. No, eso no fue un debate. El debate hubiera dicho que la profesora podría haber dicho honestamente, yo tengo afinidad con el kirchnerismo, pero bueno, entiendo que hay otros que no, a ver vos qué pensás, porque hubiera sido eso sí un debate muy interesante. No lo fue. Porque además Alberto Fernández dice, bueno, le han metido en la cabeza esa idea que el peronismo en 70 años, digamos, tiene que ver con la pobreza. Bueno, el presidente Fernández, el peronismo es corresponsable de la pobreza en la Argentina. Los otros partidos políticos también. Pero el peronismo es corresponsable de la pobreza en la Argentina. El peronismo gobernó la provincia de Buenos Aires 27 años, casi 28. Mire cómo está. Mire cómo está. Gobernó el país durante la mayor parte de la democracia. Miren cómo está. Cristina se fue con una cantidad enorme de pobres. Macri lo aumentó. Pero el peronismo es responsable de la pobreza en la Argentina. Su gobierno es responsable del aumento en la Argentina, más allá de la pandemia. Porque las empresas que se están yendo de la Argentina no se están yendo por la pandemia. Se están yendo por un gobierno como el suyo que no tiene otro rumbo que fracaso. Y además, por supuesto, el chico ayer habló acá con nosotros, impecable, un sentido común, dijo, yo aprendí, porque sí me di cuenta que algunas cosas estaba equivocada. ¿No es cierto? Pero veo como fíjense qué sensato, ¿no? Había cosas cuando él decía 37 años, no eran 27, ¿no? De gobernación del peronismo en la provincia de Buenos Aires, y del 89 al 15, salvo el interregno de la Alianza, tan malo, gobernó el peronismo. La maestra además le dijo que le iba a poner un 1. El chico dijo, yo, buen estudiante, y ya reprobé la materia. ¿Eso es debate?
Estuvo más sensato el ministro de Educación, que por supuesto debe estar tratando de morderse la lengua y ver cómo de alguna manera enmienda su situación para no dejarlo al presidente en esta situación. Por eso digo, ¿qué le está pasando a Alberto Fernández? Porque lo que se está ocurriendo es que está vaciando su investidura de poder. Porque estas cosas no se solucionan aun cuando ganare la elección. Y esto lo quiero remarcar. Esta, digamos, demolición de la figura del presidente de la República, ustedes saben que del ridículo no se vuelve, lo deja sin ninguna posibilidad de nada. Y es patético. Porque la Argentina necesita un presidente con liderazgo primero moral. Alberto Fernández no lo tiene. Sin liderazgo moral, ¿usted cómo convoca a toda la fuerza del país, no solamente política, para enfrentar el enorme desafío de reconstruir la Argentina? Porque cuando usted tiene liderazgo moral, eso supera lo partidario. Siempre cuento algo que Perón aprendió que cometió muchísimos errores y fue corresponsable de gobiernos con componentes fascistas y autoritarios, pero eso es indiscutible. Cuando él volvió, ya le quedaba poca vida lamentablemente, él y Balbín aprendieron. Y dijeron que estuvimos peleándonos 30 años. Miren al país que llegamos, en aquel momento en el cual uno ve los números de ese país con este y dice, era Suiza. Y Perón, una de las cosas que hizo, llamó a todos los líderes de la oposición y les dijo, ustedes van a venir a la Casa de Gobierno, porque la tarea de reconstruir la Argentina es muy grande, no la puedo hacer yo solo. Necesitamos de todos, pero no de todos enunciativamente, de todos concretamente. Les dio un despacho en la Casa de Gobierno y les dijo, le ordenó a Vicente Solano Lima, que era el secretario general de la Presidencia, van a venir acá quincenalmente y usted le va a dar todos los papeles de la gestión y van a venir todos los ministros y le van a exponer a ellos, a los líderes de la oposición, cómo va su gestión, igual que a mí. Tenemos que estar todos los políticos trabajando en pos de solucionar los problemas del país. Esta es la realidad de la Argentina. Con estas conductas, el presidente Alberto Fernández claramente ha desistido de esto, porque ha renunciado a tener liderazgo moral. Y a través de esto ha hecho verdad una famosa frase de Nicolás Maquiavelo con la cual cierro. Dijo Maquiavelo en una de sus frases en El Príncipe, la política es el arte de engañar. Es lo que vemos a diario hace el presidente Alberto Fernández.